Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Salvucci. Hoy es 12 de noviembre del 2019. No estoy en Buenos Aires, por eso estoy vestido, disculpen, de una manera un poco informal. Juan Manuel Soaje Pinto ha tenido la deferencia de permitirme unos pocos minutos de su programa Contracara, que está grabando, para abordar un tema de gran urgencia como es la situación en Bolivia. En Bolivia creo que no se está abordando el tema de fondo, de la misma manera que no se abordó el caso de los disturbios que empezaron hace 3 semanas y aún continúan. En Chile tampoco se abordó el problema de fondo ni de Venezuela, ni de Ecuador, ni algunos que hemos tenido en Argentina y Dios quiera que no continúen, en Brasil y otros lugares de Iberoamérica. Y es que no son hechos aislados, sino que se integran dentro de una geoestrategia de los poderosos del mundo en torno a Iberoamérica en general y que ha tenido un epicentro en estos días en Bolivia. Se habla si fue un golpe de Estado que lo sacó a Evo Morales, se habla si en definitiva es meramente un vacío de poder. Alberto Vela ha escrito un magnífico artículo diciendo que en definitiva esto no fue un golpe de Estado, porque los golpes de Estado suelen tener un liderazgo puntual y un planeamiento. Pareciera más que es una suerte de motín de las fuerzas de la patria profunda boliviana. Puede que así sea, los análisis son diversos, pero creo que por sobre todo hay que evaluar que hay fuerzas conflictivas internas en cada uno de nuestros países, pero que su ingenierización, aprovechamiento de las oportunidades y dispararlos como gatillos disparadores viene desde una planificación que se hace en latitudes más lejanas, por ejemplo Londres, por ejemplo Nueva York, por ejemplo Washington. Porque para entender lo que está ocurriendo hoy en nuestros países hay que abordar algo que ninguno de los grandes medios lo está haciendo, y es que estamos ya inmersos en lo que podríamos denominar, para usar la terminología del enemigo, la primavera latinoamericana, haciendo un paralelo con la primavera árabe, la mal llamada primavera árabe, que se inició en el año 2010 en Túnez, en Argelia, y luego se desparramó como un tumor canceroso a todo Medio Oriente, afectando muchos países, llevándose puesto países como Libia, que fue destruido casi por completo, Siria, que no fue totalmente destruido aún, básicamente por Rusia y por la problemática de Turquía, que es bastante ambivalente, terminaron de destruir Irak, y por supuesto sigue Yemen también, Sudán, y sigue siendo una problemática que va a continuar por muchos años más, por más que ya tiene una década este proceso. ¿Qué es lo que se buscó en Medio Oriente? Debilitar toda la región para poder así mejor aprovechar sus recursos, notablemente el petróleo, y consolidar la posición geopolítica de ese enclave del sistema de poder global en Medio Oriente que es el Estado de Israel. Ahora bien, analizaron bien los planificadores de esta laberíntica primavera árabe, en el sentido que la gran grieta, la línea divisoria en el mundo musulmán en Medio Oriente es la religión. Chiitas musulmanes contra sunitas musulmanes, contra wahabitas musulmanes, todos en su conjunto en contra los cristianos maronitas y de otras confesiones, y todos en su conjunto aún más en contra del judaísmo, los judíos del Estado de Israel, pero no solamente por temas religiosos, sino también por temas de intrusión, como fue la imposición del Estado de Israel en Medio Oriente a partir de 1946, 47 y 48, notablemente por parte de Gran Bretaña, y también el reciente colonialismo brutal de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica, de Italia en Libia y otros países más, y por supuesto Estados Unidos en su conjunto y en su momento también la ex Unión Soviética. Ahora bien, la enorme experiencia que recabaron en Medio Oriente hoy la están aplicando en Latinoamérica. Pero saben que acá la grieta no es religiosa, no es para nada religiosa. Les pido que por favor, si pueden, vean PCR número 28 del 30 de octubre, donde describimos cómo es esa grieta para Latinoamérica. Pero básicamente acá es un problema de pequeños grupos de alto poder, de alta concentración económica y de alto nivel de corrupción en contra de la vasta mayoría de los pueblos en distintos estamentos que hacen todo el trabajo. Miren, hay un cómico ya fallecido norteamericano, George Carlin, que hacía sketches políticos muy ocurrentes, y él decía que los ricos tienen, en Estados Unidos, tienen todo el dinero,
no pagan prácticamente ninguno de los impuestos y hacen muy poco trabajo fuera de administrar las riquezas. La clase media, sin embargo, tienen algo del dinero, pagan todos los impuestos y hacen buena parte de todo el trabajo, dice. Y los pobres prácticamente no tienen nada de dinero, no pagan impuestos, obviamente, y hacen los trabajos más bajos, son los basureros y los barrenderos de esta sociedad. Dice, pero hay otra función que tienen los pobres, y es de asustar tanto a la clase media, de que ellos pueden caer de clase media baja, a la clase pobre, que los mantiene disciplinados, ordenados, bien egoístas, haciendo lo suyo y no reuniéndose para tener una vida aún mejor para todos, justamente porque han ido quebrando la solidaridad de la gente. Ahora bien, en Iberoamérica tenemos algo parecido, una compactísima grupo numeroso, no tan numeroso, en números realmente pequeños, pero que tiene todo el poder porque tienen todo el dinero y que trabajan mancomunadamente para mantener este esquema tremendo. Ahora bien, en Bolivia hemos visto una nueva clase de ingeniería de lo que podemos llamar estos golpes de Estado implícitos. Lo admitió el propio Donald Trump hace 24 horas, 48 horas, cuando felicitó a las Fuerzas Armadas de Bolivia por haber logrado sacarlo a Evo Morales, que obviamente lo querían afuera. Y ahora las fuerzas policiales, que formalmente son los que iniciaron sacarlo a Evo Morales, patearlo fuera del país, ahora están pidiendo a las Fuerzas Armadas apoyo. O sea, vamos llegando a un golpe militar de una forma más sin comunicado número 1, comunicado número 2, comunicado número 3, como fue la tradición de los golpes de Estados, urdidos por Estados Unidos en toda Iberoamérica. Pinochet en Chile, Jorge Videla y la Junta Militar en Argentina, y lo mismo en otros países. Pero lo extraño es que el golpe contra el señor Evo Morales es contra un gobierno de izquierda, pero a Piñera en Chile es un gobierno de derecha. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Inclusive Chile es un tradicional aliado de Gran Bretaña en esta región. Creo que lo que estamos viendo es cómo van perfeccionando y ajustando a su necesidad y según las características y oportunidades de cada país, este equilibrio, mal llamado equilibrio perverso, de mantener a los países controlados y alineados con regímenes de izquierda y regímenes de derecha, que son muy diferentes en lo secundario, pero que están fundamentalmente de acuerdo en lo primario, que es alineamiento, respeto de las estructuras de poder del nuevo orden mundial, democráticos, formalmente democráticos, y ninguno de los grandes medios, sea de derecha o de izquierda, llegan al meollo de la cuestión, de decir, en primer término, lo que vimos en Ecuador hace poco, lo que vemos en Bolivia ahora, lo que vemos en Chile ahora, incluso lo que hemos visto en Brasil, hubo grandes revueltas en Sao Paulo y en Río de Janeiro hace apenas 3 años, o en Argentina, donde en diciembre del 2017 vimos cómo Gendarmería, Prefectura Naval y policías, o sea, las fuerzas de seguridad, entrenadas y capacitadas por la ministra Bullrich y el presidente Macri en la doctrina de seguridad interna del Estado de Israel, país invasor de Palestina, logró israelizar a las fuerzas de seguridad interna para así palestinizar a los pueblos. Lo hemos visto y lo sufrimos en Argentina, creo que algo parecido se ha visto en Chile. Ahora bien, lo que ocurre a partir de ahora es que, en definitiva, este proceso se está diseminando, esta primavera latinoamericana, por toda Iberoamérica. Y hay que llegar al fondo de la cuestión de que hay que entender que es parte de la guerra psicológica que se viene llevando a cabo contra nuestro continente. Hay que preguntarse quiénes benefician con toda esta violencia y toda esta inestabilidad. Al igual que en Medio Oriente, que no benefició a los pueblos árabes, en Iberoamérica tampoco beneficia a nuestros pueblos. Se ha buscado siempre mantener ese equilibrio. Nosotros lo describimos como pedalear un poco por izquierda y pedalear un poco por derecha. Dejaron que los Kirchner pedalearan por izquierda durante 12 años y medio, porque fueron pagadores seriales, y dijeron, bueno, ahora llegó el momento de pedalear por la derecha, y entró Macri. Bueno, ahora vamos a volver con Alberto a pedalear por la izquierda. En Brasil algo parecido. Partido de los Trabajadores, Lula primero, Dilma Rousseff luego, pedalearon por izquierda, Foro de Sao Paulo, etc. Cuando eso ya tenía que concluirse, buscaron la forma de sacarlo a Dilma, lo pusieron a Temer y ahora Bolsonaro pedalean por derecha. En Chile venía siendo más ordenado, pedaleaba un poquito por izquierda Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y luego por derecha Piñera. Parecía que se iban sucediendo en la presidencia. Pero ya están empezando se está desordenando un poco este sistema
Y creo que ayuda a explicar mucho lo que estamos viendo, porque necesitan esta alternancia de izquierda y de derecha. Y cuando en algún país, notablemente Venezuela y Bolivia, una de las caras, en este caso la cara izquierda, se queda demasiado en el poder, Chávez y Maduro en Venezuela, Evo Morales, 14 años en el poder, buscan la forma de sacarlo de una manera u otra. Con Dilma probablemente ocurrió eso, ya había demasiado Partido de los Trabajadores en el poder en Brasil y le encontraron cualquier excusa para sacarla del poder. Eso es lo que ayuda a entender, creemos nosotros, la dinámica y lo que nos está explicando de los grandes medios y lo queríamos explicar desde el Proyecto Segunda República y desde TLB1. Empezar a entender que en definitiva esto tiene fuertes componentes internos, injusticias enormes de clases sociales, como hemos visto en Chile y en Bolivia, hastío de la gente con la corrupción, sea la corrupción de los Kirchner hasta en el año 2015, sea la corrupción de Evo Morales, sea la corrupción del chavismo, por supuesto, y no quieren que vuelva a ocurrir lo que les ocurrió, aunque se estabilizó por razones geopolíticas, con la ex Unión Soviética en Cuba, donde tuvieron que bancarse 60 años, ya vamos por esa cantidad, de la cara izquierda sin que haya una cara derecha. Sepámoslo porque mucho de esto está manejado desde afuera, en realidad debiera decir desde quienes controlan la élite poder global centrado en lo financiero y tienen operadores locales en cada país que los van posicionando y adecuando según las distintas necesidades. Y no tiene nada que ver con que sea de izquierda o de derecha. Ocurre que solemos pensar cuando hay grandes disturbios, como vemos en Chile o como vemos en Bolivia, de que siempre los disturbios tienen que venir desde la izquierda. Entonces, ¿cómo explicamos de repente que estos disturbios ahora se lo han llevado puesto a Evo Morales? Creíamos siempre que agitprop, agitación y propaganda, era un mecanismo de guerrilla, de insurrección, de toda la problemática que venía desde la izquierda, desde Moscú a través de La Habana, Cuba, para nuestro continente. Sin embargo, hoy agitprop, agitación y propaganda, viene más bien desde la CIA de Estados Unidos, desde el MI6 de Gran Bretaña y desde el Mossad israelí. Ya no es más una cuestión ideológica de izquierda y de derecha. Y quiero terminar con esto. Parte del problema también es que sea el político de izquierda o sea el político de derecha, toman un mito y lo encarnan a rajatabla como que si fuera un dogma sagrado. Democracia, preservar la democracia, defender la democracia, sea un régimen de izquierda como Evo Morales o el kirchnerismo o el Partido de los Trabajadores en Brasil, o un régimen de derecha, Piñera, Macri, Bolsonaro. Y lo que ocurre, y esto nadie lo dice, nosotros sí, es que la democracia de izquierda o de derecha no existe. Lo que hoy se impone sobre Argentina, sobre Chile, sobre Brasil, sobre todos los países de nuestro continente, España incluida, es una dinerocracia, donde es el dinero el que define todo. Y quienes controlan el dinero, controlan cómo van a ser los procesos en cada caso. Y no tiene nada que ver con una grieta ideológica. Fíjense, en mi país, en la República Argentina, George Soros, un financista, usurero, supermillonario, billonario, que es como los miden ahora, que opera mancomunadamente con los Rockefeller, con los Rothschild, con todo lo que es la élite de dinero, la usura en definitiva, de derecha, y sin embargo, cuando su agenda es la de aborto, la de la degeneración sexual sobre nuestros chicos, tiene como militantes a toda la izquierda, progre y liberal, como se autocalifica el propio Alberto Fernández, presidente electo de la República Argentina. Porque, y esto para dar un poquito de perspectiva histórica, la derecha liberal, dinerocrática, financista, centrada en Londres, nace por allá por el siglo XVIII con Adam Smith, 1776, cuando escribe su obra Una investigación sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones. Siglo XVIII, parte del siglo XIX, es la consolidación de la usurocracia de derecha, Londres, Nueva York, por simbolizar de alguna forma. Y mediados del siglo XIX y buena parte del siglo XX, si el dinero de la dinerocracia fue la propuesta, la tesis en esta lógica, en esta dialéctica hegeliana de la derecha, bueno, vino una antítesis que es el marxismo de izquierda, siglo XIX, principio del siglo XX, marxismo-leninismo, con Lenin, con Trotsky inclusive, que instauró regímenes de izquierda que se diferencian en la metodología, pero que mantienen ciertas pautas absolutamente unificadas. Internacionalismo, un democratismo a ultranza y otros esquemas de control sobre la mente de las personas. Y en el siglo XX empezamos a ver también una superación
de este esquema, con lo que nosotros llamamos la tercera posición, que en realidad la tercera posición, que es rechazar por igual a la derecha centrada en Londres y en Nueva York y a la izquierda insectificadora, como decía el general Juan Perón, centrada en su momento en el siglo XX en Moscú y luego en La Habana, Cuba, en definitiva ya hoy ha tomado una fuerza tremenda, porque esto se inició, esta tercera posición, en Italia en los años 20, en Alemania en los años 30 y en Argentina en los años 40 y 50, cuando Perón le dio forma doctrinaria. Y ahí, por ahí pasa la cosa de empezar a ver cómo superamos toda esta problemática, porque nos permite identificar bien al enemigo. Esto lo explicamos todo en PCR número 28. Con lo cual, la tercera posición, en definitiva, es la gran doctrina del siglo XXI, que es la que tenemos que ahora actualizar a la problemática actual. El drama hoy en día es que seguimos con los mitos del siglo XVIII y XIX y tenemos que empezar a darle forma a la realidad del siglo XXI. Con esto hemos querido explicar un poquito, comentar un poquito la problemática de lo que está pasando en nuestros países hermanos, el peligro que se cierne sobre Argentina, porque intuyo que somos los próximos en la lista, para aplicar este agitprop, y es muy importante saber de que no es una culpa de un gobierno de un color o de otro color, o de una ideología o de otra ideología, sino que esto es parte del laberinto, la laberíntica guerra psicológica que imponen desde afuera con operadores internos, algunos a sabiendas, otros por ignorancia, que podemos denominar la primavera latinoamericana y que se viene para acá, ya está instalada y más vale que abramos los ojos para entender de qué se trata. Muchas gracias y la semana que viene, si Dios quiere, haremos un programa un poquito más a fondo.